son muy marcadas, no sé, o sea, como que pueden tener un amplio rango. En una decía que podía tener un cuadro subfebril. Mm. ¿A qué se debería lo de subfebril? Porque la disnea, la taquicardia, la puedo entender, pero lo de la fiebre no me quedó muy bien claro. Sí, pensá que eh, algunos pacientes con TEP pueden cursar con infarto de pulmón. Si ya cursan con infarto, significa que va a haber mucha inflamación ahí, aunque no se llegue a infartar, lo que hay cuando se produce la embolia pulmonar es liberación eh, producida por este émbolo en la zona en que se produce de citoquinas. Mencionamos, lo que más uno menciona son eh, las sustancias vasoactivas porque dan vasoconstricción y generan hipertensión pulmonar, pero juntamente con eso, al producirse cambios en la presión y cierta isquemia en esa zona, van a liberarse citoquinas que esa podrían producir, no un cuadro febril como un paciente séptico, pero podría dar algún elevación de temperatura por eso, por inflamación. Si hay infarto de pulmón, más porque ahí sí ya hay eh, inflamación en la zona del infarto y el riesgo, ahí se aparece fiebre y por esto que las manifestaciones del TEP se van a ir mezclando con otras, es que un infarto de pulmón tranquilamente puede demorarse el diagnóstico eh, pensando que es algo neumónico, ya que el paciente con neumonía puede tranquilamente tener dolor tipo punta de costado, disnea, hemóptisis y aumento de la temperatura. Entonces, bueno, el TEP por eso intentaba marcar que requiere un alto grado de sospecha. Si el paciente tiene una condición por la cual generar TBP, como puede ser una inmovilidad, una cirugía de miembros inferiores, desarrolla durante la internación rápidamente disnea, dolor pleurítico, aumento de la temperatura, bueno, piensen en, en TEP, además de pensar en patología infecciosa. Ahí está, buenísimo, gracias. Y ya la última duda, con lo último con lo que yo por lo menos lo molesto. En un momento dijo como que se mandan a medir los PAPs. ¿Cómo se miden? ¿En sangre están? No, PAP, eso es un error del que prepara la clase de por ahí no aclarar cada sigla. Eh, seguramente me refería a la presión de arteria pulmonar sistólica. Ah, Básicamente, si hay hipertensión pulmonar, lo que ocurre es que hay ingurgitación tricuspidia. Lo que hace el ecocardiograma es valorar el grado de regurgitación tricuspidia y a partir de ahí determina cuál es la presión de la arteria pulmonar. Como sabemos, y se mide la sistólica. Entonces, habitualmente la presión arterial pulmonar sistólica es de más o menos 25 milímetros de mercurio. Y sabemos también que el corazón derecho, por más que le pongamos un freno, una obstrucción como un émbolo, como no tiene tanta masa muscular miocárdica como el lado izquierdo, no es capaz de levantar presiones muy altas. Entonces, si lo normal es 25 y un paciente uno mide 40 y no tiene una causa previa por la cual tener hipertensión pulmonar, está hablando de un aumento de la presión de la arteria pulmonar sistólica de manera significativa, aguda e importante, y es una manera indirecta también de pensar que el TEP puede ser la causa. ahí está, por eso, y eso es lo que se mide en la ecodoppler. Claro, lo que va a haber con un ecodoppler sea dilatación de cavidades derechas y consiga además medir y ponerle un valor a la presión de la arteria pulmonar sistólica. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Yo tenía una duda con respecto a la regla de PER. Eh, ¿Cuándo lo tomo como que es negativo y pido el dímero D? Sí, siempre estas cosas tienen que tomarlas con pinzas, son ayuda, lo que más define es el criterio clínico, pero son herramientas como para, a partir de lo que mencionan Wells o la regla de PERC, uno tener en cuenta qué cosas tiene que valorar en un paciente. El dímero D
y por eso yo les marqué que es importante que a esta altura ya de la carrera sepan claramente qué es falso positivo, negativo, sensibilidad y especificidad. El dímero D es una prueba que tiene alta sensibilidad. Eso significa que un paciente que en algún lado del cuerpo esté desarrollando algún tipo de trombo, coagulación, algún problema de coagulación, lo que sea, bueno, el dímero D se va a ver afectado, se va a movilizar y va a aumentar. Entonces, si yo tengo una alta sospecha de TEP, tengo que ir directamente a hacer una angiotac. No ando con rodeos. Ahora, la mayoría de los pacientes se nos presentan no tan claros. La sospecha puede ser baja e intermedia, puedo tener en mente otros diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿por qué me sirve el dímero D? Porque es sensible. Sensible significa que si da bajo, prácticamente me lo excluye. Si tengo una baja probabilidad clínica y el dímero D está normal, no parece el paciente estar haciendo trombos en ningún lado. Si me da alto, no me lo diagnostica, pero me dice, ojo, este paciente está teniendo algún fenómeno de trombosis. Entonces, me habilita a seguir estudiando, ya sea buscando TBP o buscando directamente el TEP. Lo que no puedo hacer entonces con un dímero D elevado y una, aunque sea mínima presunción de TEP, es dejarlo pasar. Entonces me sirve como una prueba como para ver qué camino sigo. Listo, gracias. Bueno, si no hay más preguntas... Perdón, yo lo quiero lo voy a molestar un segundo más. No me quedó bien por ahí es una boludez, pero la ecuación de los números de cigarrillos por día, por año de tabaquismo sobre 20. Hice un ejemplo de alguien que fuma poco por ahí y me da como 6 cigarrillos por día, por año, pero como que no entiendo, porque en realidad esa persona, ponele, no es que fuma 6 atados, perdón, por año, sino por ahí te diría que fuma 6 atados por mes. No, por eso eso lo aclaré. O sea, la unidad paquetes año no significa que fuma tantos paquetes por año. O sea, no es un índice para calcular cuántos paquetes fuma por año. Es un índice que tiene esa unidad simplemente porque el producto está hecho por cantidad de cigarrillos sobre 20, que sería lo que tiene un paquete. Entonces, olvídense ustedes de paquetes año. Solamente la unidad podría llamarse 20 pirulines y sería lo mismo, ¿está? Entonces, ok. Simplemente tienen que saber la cuenta, porque esa cuenta sí fácilmente, si vos hiciste una cuenta con alguien que te da, que fuma poco y te dio 6, bueno, lo hiciste bien. Una persona que tiene un índice tabáquico de 6, si tiene síntomas respiratorios, no pensamos que probablemente sean causados por el cigarrillo. Por ejemplo, un paciente que tiene algún antecedente de asma o hiperreactividad bronquial, tiene obstrucción en una espirometría, el índice tabáquico nos da 6, asumimos que, si bien el cigarrillo es un factor negativo para el asma, esa obstrucción no es EPOC, esa obstrucción que le encontramos en la espirometría es por asma, porque con un índice tabáquico bajo, como el que te digo que es 6, todavía el paciente no va a desarrollar obstrucción bronquial o enfisema por el cigarrillo, a no ser que estemos en presencia, por ejemplo, del déficit de alfa-1 antitrypsina. Entonces, en esa situación, sí, un bajo índice tabáquico podría asociarse a obstrucción crónica y sería, en todo caso, el diagnóstico diferencial que uno tendría que tener. Pero eso, no sé, supongo que lo habrán visto en EPOC, también cambia la imagen radiológica de lo que sería asma, porque estos pacientes con déficit alfa-1 que desarrollan EPOC y enfisema con un bajo índice tabáquico tienen pulmones hiperinsuflados, que no son los que uno ve en el asma, a no ser que estén justo en una crisis severa. Claro. Está bien. Entonces, más allá, entonces también sirve para descartar otras cosas. Genial.
Ustedes el índice tabáquico lo van a ver que se utiliza muy habitualmente cuando uno hace una historia clínica, cuando uno interroga a un paciente y le pregunta si fuma. Entienda que yo le pregunto al paciente, ¿fuma? El paciente me dice que sí, y no es lo mismo que sí signifique un cigarrillo a la noche cuando se va a acostar, o que fume 2 paquetes por día. Entonces, el tema es cuánto fuma. Cuánto fuma tampoco me dice demasiado, porque el paciente puede fumar 40 cigarrillos por día, pero empezó hace un mes. Entonces, no es tampoco tanta exposición. Entonces, el índice que me permite hacer un promedio entre más o menos lo que fuma y el tiempo que viene fumando eso, y entonces me calcula cuánta es la exposición que ese pulmón tiene al humo del tabaco. Si me da más de 20 es una exposición significativa, menos de 20 no tanto, y menos de 10 asumo que es poco probable que me cause problemas, a no ser que tenga algo subyacente como podría ser alguna cuestión genética como un déficit alfa-1. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Algunas cosas igual me queda para subir a mí lo que es estudios invasivos, así que algo más de lo que es imágenes vinculadas a de pulmón seguramente ahí les voy a subir, y después queda el tema de apnea del sueño. Para que no haya problemas, porque veo que cursan algunos en otros horarios y para nosotros también a veces es difícil cómo organizarnos, voy a ver si el viernes a la mañana puedo poner algún horario de Zoom y hacerlo desde el hospital. Si vemos que después no se pudo hacer, en todo caso hacemos otro, y si queda alguna pregunta que no hayan hecho, bueno, la pueden mandar también al tablón del Classroom, y con paciencia en algún momento se las responderé. Así que bueno, Bueno, gracias. si no hay más Bueno, nada, muchas gracias. La práctica del Muchas gracias. problema completa por Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chau. chao a todos. Chao, gracias. No sé cómo se lo...